Shalom, bienvenidos a una entrega más de Divrei Torah, hoy en Parashat Vayigash. Estaremos hablando un poquito sobre lo que es muchas veces estar vivos, pero sentir que no lo estamos. El patriarca Jacob vivió esto y hoy vamos a hablar de este tema. Hasem, bienvenido. Gracias. Hoy estamos entonces ante la cuarta aliyá de Parashat Vayigash, que es el momento en donde ya Yosef quiere avisarle a su papá que él está vivo, ¿no? Pero ¿qué sucede allí? Entonces, pues sí, se le revela a sus hermanos y encontramos que dice que tomen carruajes de Egipto y vayan y le avisen a su padre que no se peleen por el camino. Y esta palabra carruajes es la primera vez que aparece en la Torá, pero Sí. aparece de una forma peculiar, que es agalá. Ya antes había aparecido carruaje, pero salía como merkabah. Y esto tiene un enfoque muy, muy bello acerca de la vida de Joseph. El texto que se menciona, y hay en varias oportunidades el término, y es que Yosef va a decir, tomen carruajes y vayan por mi padre. Ese término de carruajes va a aparecer allí en varias oportunidades, pero el verso que queremos resaltar es el versículo 27 del capítulo 45, el cual dirá, Vaidabru elaf et kol divrei Yosef asher tiver alehem bayar et haagalot asher shalach Yosef laset oto vadhi ruach Yaakov avihem. La traducción nos dice, entonces le dijeron todas las palabras que Yosef había hablado a ellos, y al ver las carretas que Yosef había enviado para transportarlo, revivió el espíritu de su padre Jacob. Ahí está la conexión interesante. Al ver, ellos pueden haberle dicho, Yosef está vivo, pero era difícil creer. Se cuenta en la tradición que Jacob tenía esa duda de si Yosef o no estaba vivo o muerto, y pues su vida estaba conectada con la de su hijo, por eso él podía estar prácticamente como vivo, pero a la vez no entender para qué esa vida, no lo sentía adecuadamente, y allí es en donde al ver el carruaje va a revivir. ¿Qué encontramos allí entonces? Sí, en el momento en el que Jacob se separa de Joseph, se rompe ese vínculo que Jacob tenía con el Señor, porque en sí una parte de él muere. Y, y los hermanos de Joseph le dicen a su padre, Joseph está vivo, pero él no les cree. Pero encontré un comentario que dice que les creyó, pero no creía que estuviera vivo espiritualmente. Entonces hasta que no vio las galot que había mandado Joseph, fue que creyó. ¿Y eso qué tiene que ver? En el Midrash nos cuenta que la última enseñanza que le dio Jacob a Joseph fue la de la Eglah Arufá, que es el mandamiento que está en Devarim, sobre cuando no hay testigo de un asesinato. Entonces, Joseph decide dar esto como señal, estas agalot que comparte la misma raíz con la ternera degollada. El término que se utiliza para carruajes, ¿sí? Agalá, agalot, tiene la misma raíz que egla, egla arufá, que es la becerra que se tenía que desnucar. Curiosamente, cuando aparecía un muerto que no tenía doliente, es decir, alguien que había quedado como allí abandonado, y tenían que hacer esto. Entonces la conexión que hay es en este término, que continuamos haciendo la relación que hay en cada parashá de buscar un nuevo término, y cada uno de ustedes lo ha hecho muy bien, y al encontrar este entonces es como la conexión de decir, envíenle esta señal, que es una intimidad que tenemos con mi padre, es decir, fue lo que estudiamos probablemente de Torá, Y nadie lo sabía. y nadie lo sabía antes de que yo fuese pues vendido y toda esta historia se haya dado. Y ahí Jacob se da cuenta que Joseph está vivo espiritualmente y que, digamos, todo ese esfuerzo que él hizo en la crianza de su hijo no fue en vano. Y eso a su vez le devolvió la vida a Jacob. Dice, Badjir Ruach. Bathirúa, volvió a vida el espíritu de su padre. Y ese es el efecto que tenemos nosotros al tener una relación con Yeshua, al estudiar Torah.
y lo encontramos en la Brit Hadashah, en Lucas. Cuando los discípulos, camino de Maús, están tristes, están confrontados con su vida en donde dicen, definitivamente no era, ¿sí? Y estaban allí caminando y se les junta el Mashiach y empieza a hablarles. Hasta el versículo 31 es interesante notar que hay un momento en donde dice, yo quisiera contextualizar desde el 30, dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Allí también hay una intimidad probablemente y es que los discípulos del Mashiach junto con el Mesías tenían una forma particular de partir el pan. Entonces cuando ellos de repente no lo reconocen, no lo ven con los ojos, digamos, lo naturales que tenemos, no podemos ver esas realidades, pero ya cuando él hace el acto de partir el pan de la manera particular, no sabemos cómo lo hacía, dice, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Y allí entonces se decía uno a otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces nos deja ver que allí más adelante dice el verso 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido. ¿Qué acto tienes? ¿Qué conexión tienes? ¿Qué simbolismo tienes con el Señor, en la intimidad? ¿Cuál es ese acto, ese clic que podemos tener con nuestro Padre para poder revivir ese espíritu dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro interior, para que podamos darnos cuenta que Él está vivo y también nosotros, si en algún momento llegamos a sentirnos muertos en vida, entendamos que hay actos que el Señor nos va a traer a colación para recordarnos que hay motivos, que hay por qué vivir, que debe arder nuestro corazón, que debemos conectarnos de esa manera con el Mashiach. Sí, es la sazón que cada quien tiene en su relación con el Señor. Y quiero cerrar esto con una reflexión a los jóvenes, y es que vean lo importante que es para nuestros padres el que nosotros tengamos una buena relación con el Señor. Cuando Jacob se dio cuenta que Joseph seguía en los caminos del Señor, su corazón se avivó. Y así pasa diariamente con nuestros padres. Cuando se dan cuenta que nosotros nos mantenemos firmes en la Torá y en los caminos del Señor, su corazón se aviva y siguen buscándolo más para seguirnos enseñando más y acercarnos. Amén, que así sea. Shabbat Shalom para todos. Reflexión de Parashat Vaigash. Que podamos entonces avivar ese fuego, revivir nuevamente. Bendiciones, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.